en Psicología Clínica y Salud Mental. Es misionera de servicios a cargo de un programa para la recuperación de adicciones y los dejo entonces en sus competentes manos. Ok, me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder participar en este webinar con un tema extraordinario, importante, con una importancia particularmente vital en este momento histórico que estamos viviendo y que necesitamos comprender para que podamos activarnos a hacer algo a partir de esta información, ¿verdad? Y he preparado una presentación interesante que espero que pueda guiarnos en este marco informativo, ¿verdad? Le pido, tenemos la posibilidad de compartirla ahora, la presentación, en unos minutos. Y vieran que cuando hablamos, y para enmarcarnos un poquito en lo que estamos viviendo, cuando hablamos de la violencia de género en este tiempo de pandemia, necesitamos entender cuál es la realidad que estamos afrontando, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial, ¿verdad? Y en la siguiente vamos a ver algunas de las características propias de esta situación de pandemia, ¿verdad? Asociada o vinculada con el COVID-19. Inicialmente es una situación altamente amenazante la que estamos afrontando, pero que además tiene unas características ambiguas, impredecibles y hasta cierto punto ha sido muy difícil de controlar, ¿verdad? Quizás por su carácter invisible y de alta letalidad. Y esto ha llevado a los gobiernos, a las sociedades, a las comunidades y a las familias a activar medidas de protección, ¿verdad? Y estas medidas de protección, algunas de ellas son el distanciamiento físico de algunas personas con las que generalmente podíamos compartir, pero además el mantenernos, ¿verdad?, dentro de o de la cercanía de personas con las que quizás, aun cuando estamos dentro de casa, quizás no nos brindan la seguridad esperada. El aislamiento domiciliar y las limitaciones drásticas incluso en la libre circulación. Esas son como las medidas de protección general, ¿verdad? Y hay algunas consecuencias que podemos afrontar a partir de esto, y es la alteración en nuestro entorno, en lo que ha sido nuestra manera de vivir, en nuestra rutina, en nuestra cotidianidad, a partir de este confinamiento. Las limitaciones incluso en los accesos de los servicios de salud y a veces en muchas familias la instauración de hábitos muy poco saludables, ¿verdad? Que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, esto ha requerido para muchos gobiernos y para muchas personas, vamos a ver la siguiente, ha requerido la aplicación de algunas medidas, ¿verdad?, de protección ante la activación de este fenómeno que ha sido la violencia de género, que ha estado presente durante muchos años, ¿verdad?, pero que lamentablemente se ha potenciado a partir del confinamiento, ¿ok? Y hay una iniciativa que yo quise a nivel visual, que quise ilustrar, ¿verdad?, que es la iniciativa del Spotlight de las Naciones Unidas, donde hay una articulación con la Unión Europea, ¿verdad?, y la ONU, y es muy reciente, esto fue a partir del 13 de abril, sale este Spotlight llamado Ante la violencia de género, no te laves las manos, ¿verdad? Entonces, qué interesante cómo en países, esto sucedió, fue publicado en Argentina, en un diario de circulación nacional, ¿verdad? Y ellos manejan que esto tiene el objetivo de concientizar sobre la importancia de que las personas brinden ayuda a las mujeres que afrontan la cuarentena por el coronavirus encerradas en el hogar con sus propios agresores. Entonces, vean la importancia, repito, de que podamos afrontar y entender que hay cosas que sí podemos hacer a partir de una actitud más compasiva, de la que vamos a hablar también más adelante. En la siguiente podemos observar, sí, podemos, ok, vamos a observar qué es o qué entendemos por violencia contra la mujer o violencia de género. ¿Okay? Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida.
Entonces, vemos que una de las características fundamentales es que existe un sufrimiento físico, sexual o psicológico, pero hay una persona que está sufriendo y que existen amenazas. ¿Okay? Estas amenazas son reales y pueden ir contra o vulneran no solamente la estabilidad emocional, la integridad física también de estas personas, pues estamos en este nivel de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, llama mucho la atención que el sufrimiento es una de las características importantes de este tema de la violencia de género, sobre todo porque cuando yo hablo de actitud compasiva, ¿verdad? Es la posibilidad de conectarnos con ese sufrimiento para hacer algo, para ayudar. En la siguiente podemos observar, si podemos ir bajando, muy bien. Hay unos datos y cifras que son necesarios que podamos conocer. ¿Para qué? Para que comprendamos la relevancia del tema, para que entendamos la razón por la que se abren estos espacios para poder conocer acerca de este fenómeno. Primero, que el 35% de las mujeres han sido víctimas de violencia física y o sexual por parte de su propia pareja, o incluso de violencia sexual por parte de personas distintas a su pareja. ¿Okay? Entonces ya esto nos habla de que hay un porcentaje de 1 de cada 3 mujeres está padeciendo de esta situación. Incluso se estima que el 30% de las mujeres han tenido una relación de pareja donde han sufrido alguna forma de violencia física y o sexual. Entonces también hablamos de un porcentaje muy significativo. Pero más aún que el 38% de los homicidios femeninos se deben a violencia conyugal. Entonces vemos que es una situación, repito, muy amenazante y también de alta letalidad. Las situaciones de conflicto, posconflicto y desplazamiento pueden agravar esta violencia existente y dar lugar a nuevas formas de violencia contra la mujer. Y hemos conocido, ¿verdad? Quizás de manera muy cercana, el desplazamiento que han tenido muchos de los ciudadanos latinoamericanos, ¿verdad? Tratando de buscar espacios donde se garanticen sus derechos de alguna forma, incluso su posibilidad de continuar viviendo, ¿no? Entonces, vemos que son datos alarmantes a los cuales necesitamos dar respuesta, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Y observamos en la siguiente, ¿ok? Que estos hallazgos, dice la doctora Margaret Chan, que es la directora de la Organización Mundial de la Salud, que estos hallazgos envían un mensaje muy poderoso, y es que la violencia contra las mujeres es un problema de salud mundial de proporciones epidémicas, ¿verdad? Entonces estamos manejando una situación que realmente es, repito, alarmante. También vemos que los sistemas de salud, y esto en sus palabras, los sistemas de salud del mundo pueden y deben hacer más por las mujeres que sufren violencia. Entonces, así como se han activado tantos mecanismos para abordar y poder manejar la situación pandémica a partir del COVID, también deben movilizarse mecanismos de una manera proporcional al fenómeno y a la amenaza que significa o que representa la violencia de género. ¿Okay? En la siguiente lámina vamos a observar cómo tenemos algunos tipos de violencia importantes, ¿verdad? La violencia física, ¿verdad? Y solo vamos a definirla muy brevemente, que incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de una mujer con resultado o riesgo de producir lesiones físicas. En el caso de la violencia psicológica, se incluye toda conducta que va dirigida a lesionar la integridad emocional. ¿Okay? Y esto puede ser a través de acciones verbales o no verbales que de alguna manera llevan a la desvalorización o el sufrimiento o al menosprecio, la intimidación o la amenaza. Ajá. Y este es uno de los puntos más vulnerables en el caso de las mujeres, ¿verdad? Porque también hay un tema de percepción y de sensibilidad ante estas acciones. Y también se incluye la violencia sexual, que está referido al acto sexual forzado o obligado, que puede implicar el uso de la fuerza física o incluso de la presión psicológica, buscando obligar a la participación de este acto sexual en contra de la voluntad. ¿Okay? Y lo importante de esto es que vemos que en los tres se lesiona a alguien, ¿verdad? Se vulneran los derechos de alguien. Muy bien. Entonces, continuamos. Ok, y vamos a reconocer, en Ginebra se llevó a cabo una reunión sumamente importante donde la Organización Mundial de la Salud se pronuncia a partir de este flagelo, ¿verdad? Y
habla y define los impactos en la salud, ¿verdad? Impactos tan graves como la muerte, ¿verdad? Que es irreversible, o incluso lesiones que pueden ser sumamente difíciles de manejar. También habla de un impacto emocional asociado con la depresión, ¿verdad? Que podemos entenderla como este cuadro en el cual las personas sentimos esa tristeza persistente que puede deteriorar la funcionalidad, que puede deteriorar la manera en la cual la persona afronta las estrategias, afronta los desafíos propios de la vida, ¿verdad? Entonces hay algunas características en la depresión, como les mencionaba, dificultad quizás para disfrutar de situaciones placenteras, irritabilidad, que puede ser manifiesta también, pérdida de los patrones de sueño, apetito, quizás como el insomnio en el caso de la pérdida del patrón de sueño, pero uno de los más vinculados puede ser la ideación suicida, ¿verdad? Entonces me voy a detener un segundo aquí para explicar que la ideación suicida también es uno de los fenómenos que impresionantemente ha cobrado una fuerza en los últimos meses incluso, ¿verdad? Y está muy asociado con la necesidad, con el deseo de terminar o de acabar con un sufrimiento que se considera insoportable. Entonces, vemos cómo cuando hablamos de violencia de género, efectivamente puede estar muy asociado con síntomas propios de un cuadro depresivo, pero además que potencia o que está muy vinculado con el intento o la ideación suicida, ¿verdad? Hay problemas por abuso de sustancias, y aquí estamos hablando de drogas, ¿verdad? Legales o ilegales, infecciones de transmisión sexual, ¿okay? Embarazos no deseados y abortos, y neonatos con bajo peso. Entonces, esto es parte del impacto en la salud que necesitamos considerar. Seguimos con la próxima diapositiva. Muy bien. Tenemos entonces algunas también consecuencias en la salud mental. ¿Okay? Entre estas consecuencias asociadas a la salud mental, ¿verdad? O el impacto que podemos tener a nivel de salud mental, podemos tener inicialmente alteraciones en la regulación del afecto y de los impulsos. Ajá. Lo que entendemos como desregulación y descontrol emocional. Es decir, la persona que es víctima de violencia de género comienza a desregularizarse a nivel emocional, empieza a tener un patrón inapropiado en cuanto a la reacción, a veces hiperreactividad ante situaciones, es decir, una reacción desproporcional ante una situación que lo desencadena y que puede llevarle luego a sentimientos de culpa, de mucha frustración, conductas autodestructivas entendidas como conductas autolesivas, ¿verdad? Que tienen la finalidad quizás no de acabar con la vida o de lograr un resultado irreversible cuando se lastima, sino con disminuir el sufrimiento. Pero también las conductas de autoeliminación, como les explicaba, la ideación o los intentos suicidas, ¿okay? Que lo tenemos incluso representado acá. También la inapetencia sexual, que puede traducirse en o redunda en un mayor conflicto a nivel de pareja, y la asunción de excesivos o de riesgos excesivos, ¿verdad? Como la conducción temeraria o algunas conductas que parecieran exageradas, pero que además, repito, redundan en agravar los problemas, ¿verdad? Personales, familiares o incluso pues en las comunidades. En la siguiente. Muy bien, hay algunas otras consecuencias, por ejemplo, asociadas con las alteraciones en la atención y concentración, en la conciencia, ¿verdad? Dificultad para poder prestar atención y concentrarse, y esto llama mucho la atención porque vieran que he tenido la oportunidad de brindar apoyo como voluntaria en la línea 911, que está asociada, o en la 1322, en el caso de Costa Rica, que es donde resido, está asociada a el despacho de apoyo psicológico. Y esto se hizo como una iniciativa del Colegio de Psicólogos a partir de la situación de la pandemia, ¿no? Y una de las cosas impresionantes que hemos observado es el alza, o el pico que se ha generado con las llamadas de personas buscando apoyo, ¿verdad? Psicológico. Perdón. Pero particularmente muchas de ellas manifiestan dificultad para prestar atención y concentrarse en sus trabajos, por ejemplo. O que están haciendo algunas cosas y cometen errores y eso genera mucha culpa, ¿verdad? Pero está asociado con este compromiso emocional, compromiso en su salud mental, vinculado con situaciones de violencia, que cuando empezamos a indagar,
nos damos cuenta de que esa atención y concentración que se ve como diluida o comprometida está de fondo, ¿verdad? Ahí es un problema de violencia de género. También tenemos alteraciones en la autopercepción. Por ejemplo, estos sentimientos de culpa, de vergüenza. ¿Por qué? Porque se autoatribuyen causas que no justifican lo que está sucediendo, pero que de alguna manera pues se sienten culpables por lo que está pasando, ¿verdad? Sentimientos de ineficacia, de que no son suficientes, sin darse cuenta que muchas veces están afrontando una situación tan amenazante con los recursos que tienen y con la forma como lo pueden afrontar. Sentimientos de ineficacia, como les explicaba, incomprensión y un sentimiento de minimización, ¿verdad? De no ser suficiente. Y no ser suficientemente buena ni en el trabajo, ni como mamá, ni como esposas, y eso va en detrimento de la autoestima. En la siguiente lámina vamos a ver otras consecuencias asociadas a la salud mental. Por ejemplo, alteraciones en la percepción del victimario, ¿verdad? Y esto es bien interesante, cómo de manera paradójica, la misma persona que me puede agredir, comienzo a veces a tener justificaciones, aceptación de esta figura, a veces por lo que representa para el sistema familiar, ¿verdad? Puede representar el soporte económico. Puede incluso fortalecer la dependencia, ¿ok? Y esto, repito, como un efecto paradójico. Y también la incorporación de su sistema de creencias de que lo que está pasando está bien y comienza a normalizar una situación que es patológica. Entonces creo que hay que tener tanto cuidado con esto porque nuestra sociedad, repito, puede comenzar a normalizar algo que no está bien, que no corresponde con los derechos humanos, ¿verdad? Con los derechos que tenemos. Y por último, las alteraciones, o como quinto punto, alteraciones en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Fíjense que en las relaciones de pareja, y voy a hablar específicamente en el caso de parejas, uno de los puntos más importantes que sirve como factor protector es el vínculo afectivo. Es la posibilidad que tengo de vincularme afectivamente con esta persona que representa seguridad o que debe representar un espacio de confianza, ¿verdad? Pero resulta que cuando existe este tipo de situaciones riesgosas dentro del sistema o del núcleo familiar, se potencia es la desconfianza. Por lo tanto, la vinculación se debilita. Sensaciones de vulnerabilidad y de peligro, ¿ok? Son lo que representan. Y cuando hay hijos, cuando hay niños, sobre todo menores de edad, entonces pareciera que mamá viene a ser quizás como ese árbitro o ese estar en el medio para evitar que las agresiones lleguen a los más vulnerables todavía. Y entonces esto, repito, comienza a potenciar niveles o escaladas de agresión que cada vez pueden ser más riesgosas, no solo para la mujer, sino para todo el sistema familiar. En la siguiente podemos ver, entre otras consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, somatizaciones y problemas médicos. Fíjense que las primeras causas por las cuales las personas llegan, las mujeres sobre todo, llegan a la consulta para atención primaria en los centros de salud, están asociados con dolores de cabeza, con síntomas propios de estrés, ¿verdad? Y muchas veces comienzan a nombrar esos síntomas: fatiga, sensación de tensión, fatiga, llanto fácil, intranquilidad, taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho, sensación de ahogo, que no pueden respirar. Y todo esto está vinculado con cuadros de estrés muy agudos. Cuando hablamos de somatizaciones, estamos hablando de síntomas físicos que tienen un correlato psicológico, no tienen un correlato fisiológico real. Hay alteraciones en los esquemas mentales, ¿verdad? Entonces comenzamos a llamar algo así como a lo malo le decimos que está bien, a lo que está bien le decimos mal. Por ejemplo, comenzamos a tener desesperanzas, observamos desesperanza acerca del mundo y del futuro, sentimientos de equidad o de inequidad, ¿verdad? En este caso, que no existe como el equilibrio, lo que espero, y pérdida de los sentimientos de seguridad, es decir, un incremento en la vulnerabilidad. Entonces, estas son algunas de las consecuencias sobre la salud mental que podemos ver en las víctimas de violencia de género. En la siguiente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Siempre a mí me gusta como psicólogo preguntarme, después que tengo la información y puedo entender la gravedad de las circunstancias, ¿qué puedo hacer? Entonces, se han activado cantidad de campañas, ¿verdad? Y la que les mencioné al principio es una de esas campañas en donde se espera empoderar a las personas, a las mujeres,
que tienen posibilidad de conectarse de manera compasiva con el sufrimiento de otra y hacer algo para ayudar. Una de las primeras cosas que podemos hacer cuando conocemos que hay una persona, una mujer que está sufriendo violencia de género, es escuchar de manera activa. ¿Qué significa eso? Escuchar de manera plena, absoluta, abierta, empática, concentrada y sin juicio. La violencia de género tiene está enmarcada en un tema moral, ¿verdad? Donde asumimos que si está sucediendo es porque estás haciendo algo o estás permitiendo que pase. Entonces comenzamos, o hay la tendencia a comenzar a juzgar. Entonces, el escucha activa, empática y sin juicio es una manera de ayudar. Segundo, identificar las necesidades y las preocupaciones. No solamente ayudar, ¿verdad? Escuchando, sino también tratando de llevar a esa identificación de qué está sucediendo, qué necesidad tienes y por qué se permite que algunas cosas ocurran y qué te preocupa. Luego validar estas experiencias, ¿verdad? Que puede ser, y la validación está asociada con afirmar, con comprender lo que está pasando y entender que ese sentimiento es válido, ¿verdad? Decirle, es válido lo que está sintiendo, el miedo, hablar, el temor. Reforzar el sentido de seguridad es algo que también podemos hacer y finalmente promover el contacto con las redes de apoyo y otros servicios. Esta es la parte más importante. Todos necesitamos entender cuál es el marco legal que nos ampara y sobre todo cuáles son las instituciones, los mecanismos, las redes de apoyo que sirven de contención, de soporte para las víctimas de violencia. Y en la siguiente. En este informe hubo algunas conclusiones que me parecen muy importantes que toquemos, ¿verdad? En este informe de la OMS en el año 2013 dicen que se trata de un problema de salud pública mundial de proporciones epidémicas que requiere la adopción de medidas urgentes. Entonces, fíjense cómo desde el año 2013, ¿verdad? Ya se viene observando la violencia de género con proporciones epidémicas, o sea, que realmente es casi una situación que debe ocupar a todos los gobiernos, a todas las comunidades y a todas las familias para su prevención y para su cuidado. En la siguiente. Otra conclusión importante es que es necesaria una intervención a nivel mundial. Una vida sin violencia es un derecho humano que es fundamental, al que deben aspirar todos los hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Entonces se entiende que tenemos derecho a una vida sin violencia y conocer las leyes, repito, que nos enmarcan y que nos protegen, creo que es uno de los pasos más importantes para poder empoderarnos y para poder dar un paso al frente en la lucha contra este flagelo. Y la última lámina me encanta, quiero compartir con ustedes para cerrar un pensamiento de Ban Ki-moon en el año 2008, donde él dice que existe una verdad universal, aplicable a todos los países, a todas las culturas y comunidades. La violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca es perdonable y nunca es tolerable. Sé sin ninguna duda que de alguna forma, cuando comprendemos esto y podemos tener, y repito, el tema de la actitud compasiva, que es esta actitud que me permite vincularme con el sufrimiento de otro para ayudar, para tender una mano, que es diferente a la lástima. En la lástima es posible que yo me conecte con el sufrimiento de otro, pero no hago nada para ayudar. Y desde la indolencia ni me conecto con el sufrimiento, ni hago nada por ayudar, ¿no? Entonces, desde la compasión, la actitud compasiva, puedo tender una mano, ¿verdad? Porque debemos siempre comprender que la violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca es perdonable y nunca es tolerable. Muchas gracias. Bien, gracias a la doctora Yoli por su tiempo. Le recordamos que al final, esta invitación va para todas las personas que están participando, va a haber un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, al chat, o lo pueden reservar para el final, pueden ir escribiendo sus preguntas específicas, donde los ponentes van a poder compartir las respuestas que ellos tengan a las inquietudes que se manifiestan. Entonces, vamos a pasar al segundo ponente y Jennifer lo va a presentar. Muy bien.
Tenemos como segundo ponente del anuncio de hoy el abogado Alejandro Millán, abogado egresado de la Universidad Santa María, Núcleo Oriente, en el año 2014, con posgrado en Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana. Es miembro del despacho de abogados BMO y Asociados. Es miembro activo de la Latin American Bar Association de los Estados Unidos de América. Fue profesor de la Universidad Santa María en la Cátedra de Derecho Penal General 1 en el año 2016 a 2019. Es su tiempo, doctor. Buenas tardes a todos. Primero que nada, Jennifer, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer encontrarme acá y hablar de un tema tan delicado y de tanta vigencia en la actualidad y que ha tenido un repunte importante con respecto al tema de la pandemia. En este momento voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok, ¿pueden ver la presentación? Hablamos un poco de lo que es la violencia contra la mujer. En Venezuela, desde hace muchos años, el tema de la violencia contra la mujer está regulado desde el punto de vista del derecho penal. Sin embargo, hubo una reforma importante en el año 2007 donde nace la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley pasó a regular y pasó a establecer determinados tipos penales referentes a todo el ejercicio de violencia hacia la mujer. Posteriormente, en el año 2014, esta ley fue reformada, donde dentro de las reformas más importantes, dentro de los aspectos más importantes de esta reforma, está en que se incluyó el delito de femicidio y su versión agravada y la inducción al suicidio. Ahora bien, ¿por qué hablamos de violencia contra la mujer en estos tiempos? Una vez que estamos en presencia de la pandemia producto del COVID-19, los gobiernos a nivel mundial han tenido que decretar determinadas medidas para frenar la propagación del virus. Entre las medidas más destacadas está el tema del confinamiento. Este confinamiento, esta cuarentena, lo que ha hecho es que existe una convivencia forzada, una convivencia forzosa, en la cual normalmente la mujer está conviviendo mucho más tiempo de lo habitual con su agresor, porque no, digamos que es una violencia que ya posiblemente existía y se fue afincando, se fue incrementando con respecto al tema de la pandemia, producto de esta convivencia de manera forzosa. Hablamos un poco de cuáles son los delitos presentes en la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Primero tengo que destacar, en esta ley están establecidos 21 tipos penales. Por razones de tiempo, vamos a hablar solo, no digamos de los más importantes, sino de los que podemos ver en mayor medida. Hablando principalmente del tema de la violencia psicológica, establecida en el artículo 39 de la ley, que establece quien mediante tratos humillantes, vejatorios, ofensas, aislamiento, vigilancia permanente, comparaciones destructivas o amenazas genéricas constantes, atenta contra la estabilidad emocional o psíquica de la mujer, será sancionado con prisión de 6 a 18 meses. Nos damos cuenta que el legislador busca proteger a la mujer desde todo punto, de todos los aspectos. Es decir, que la violencia acá no es solo una violencia física como estamos acostumbrados o una violencia sexual, sino que nos damos cuenta que mediante determinadas acciones, que simplemente acciones que pueden ser verbales, acciones que buscan aislar a la mujer de su círculo, de su familia, buscan mantenerla vigilada, buscan realizar comparaciones destructivas, estas acciones de una u otra forma van a influir directamente en la psiquis de la mujer, ocasionando un determinado daño. Y por eso el legislador establece el delito de violencia psicológica, con una pena importante que está de 6 a 18 meses. Asimismo, hablamos del acoso o hostigamiento, establecido en el artículo 40 de la ley. El acoso o hostigamiento va a regular específicamente el tema de que ya no es que hay una violencia psicológica en sí, no es que hay un trato directo, humillante o vejatorio o alguna ofensa, sino que hay una actitud o una conducta de persecución, de voy a buscar, sepas que te estoy vigilando, sepas que a través de actos de intimidación
el agresor puede tener el control de todo lo que es el desplazamiento o la vida de la mujer. Y por eso el legislador establece este delito, asignándolo con una pena de 8 a 20 meses de prisión. Tenemos también la inducción o ayuda al suicidio. Hablando este es un delito que previamente está establecido en el Código Penal de forma genérica para todas las personas. Sin embargo, a raíz de lo que es todo el ejercicio de la violencia psicológica, se han dado cuenta que existe un margen que se ha incrementado, que es el suicidio de mujeres que han sido víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque estas mujeres, con el tema constante del sufrimiento de la violencia psicológica y la manipulación que ejerce el agresor sobre la víctima, lo que hace es buscar o ayudar a que esta persona acabe con su vida de forma voluntaria. Es decir, el agresor viene y a través de lo que es la manipulación, induce a la mujer a que cometa el acto de suicidio. Por eso, este delito fue incorporado en la reforma del año 2014 en la ley, estableciéndolo como un delito de violencia contra la mujer y asignándole una pena alta de 10 a 15 años de prisión. Asimismo, tenemos el delito establecido en el artículo 41, referente a las amenazas. La persona que mediante expresiones verbales, escritos o mensajes electrónicos amenaza a una mujer con causarle un grave daño y probable de carácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, será sancionado con prisión de 10 a 22 meses. Tenemos aquí un delito tenemos acá un delito en el cual muchos de los agresores se valían de que no estaban ejecutando directamente una violencia física respecto a la mujer, y sabemos que el delito de amenaza establecido en el Código Penal es un delito que podríamos hablar que tiene una forma de proceder distinta, y por ello el legislador incluye el delito de amenaza en el artículo 41 a los fines de que pueda ser sancionado de oficio, que pueda ser perseguido desde el punto de vista público a través del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Tenemos uno de los delitos más comunes que se han presenciado a lo largo de todo el tema de la violencia contra la mujer, que es la violencia física, sancionado en nuestra legislación con una condena de prisión de 6 a 18 meses. Okay. Esto va a depender cuando hablamos de lesión, esto va a ir acompañado dentro del proceso penal con todo lo que es un informe, una medicatura forense que establezca el carácter de la lesión que se pudo haber causado. Violencia sexual, uno de los delitos de mayor gravedad establecidos en la ley, quien mediante empleo de violencia o amenaza constriñe a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado, que comprenda penetración por vía vaginal, anal u oral, aún mediante la introducción de objetos de cualquier clase por alguna de estas vías, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Nos damos cuenta que aquí tenemos otro de los delitos que está tipificado y al cual se le estableció una pena alta por el tema de la violencia sexual. Damos cuenta que a nivel mundial, la violencia sexual no solo es ejercida en las mujeres por personas extrañas, incluso por sus parejas, en momentos que a través de manipulaciones, a través de amenazas, constriñen a la mujer a mantener relaciones sexuales no deseadas en el momento. Y por ende el legislador ve necesario incluir este delito dentro del catálogo de delitos establecidos en la ley, aun cuando podríamos indicar que existen delitos que esa misma conducta puede encuadrarse dentro de delitos establecidos en el Código Penal vigente. Los actos lascivos, a diferencia de la violencia sexual, es que no existe en este caso una penetración, simplemente quien mediante el empleo de violencias o amenazas sin la intención de cometer el delito que se refiere al artículo 43 referente a la violencia sexual, constriñe a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado, afectando su derecho a decidir libremente sobre su sexualidad. La diferencia del acto lascivo respecto a la violencia sexual es que en el acto lascivo no hay penetración de ningún tipo. Es decir, es básicamente todo el acto previo a la violencia sexual.
cuando estos actos no llegan a una penetración, podemos hablar de que existen son actos lascivos. Podríamos decir que es un delito establecido en nuestra legislación como un poco menos grave por el hecho de que no exista la penetración por ninguna vía, estableciéndolo así con una prisión de 1 a 5 años. También tenemos el delito de femicidio, establecido en nuestra legislación en el artículo 59 de la Ley Orgánica de los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia, en el cual establece que cualquiera que dé muerte a una mujer en razón específica de su género, por desprecio, por el simple hecho de ser mujer, puede ser sancionado con una pena de prisión de 25 a 30 años. Este delito tiene una versión agravada respecto a la afiliación que pueda tener el agresor respecto a la víctima. Es decir, si el agresor es familia, es esposo de la víctima y comete este delito, va a haber un incremento de la pena donde va a ser de 28 a 30 años. Hablemos ahora un poco del proceso y de qué hacer en caso de las personas que pueden ser víctimas de violencia. Primero, realizar la denuncia ante los órganos competentes. ¿Cuáles son los órganos competentes para realizar la denuncia? Aquí tenemos el Ministerio Público, los juzgados de paz, prefecturas y jefaturas civiles, División de Protección en materia de niños, niñas, adolescentes, mujer y familia del Cuerpo de Investigación con competencia en la materia, los órganos de policía, las unidades de comando fronteriza, tribunales de municipios y localidades donde no existan los órganos anteriormente nombrados, cualquier otro que se le atribuya esta competencia. Es decir, la mujer puede de cualquier forma acudir principalmente a cualquier órgano policial o directamente al Ministerio Público a los fines de interponer la denuncia y narrar sus hechos. Además de esto, tenemos el Instituto Nacional de la Mujer, que este instituto en Venezuela se encarga de apoyar, colaborar con las mujeres, orientarlas desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista legal, de todas las acciones necesarias para hacer frente a los delitos de violencia contra la mujer. Actualmente, incluso pueden recibir denuncias a través de números telefónicos, a través de la línea que tienen activa, se llama 0800 Mujeres, del Instituto Nacional de la Mujer. Una vez que realizada la denuncia, tenemos que la obligación de aviso. Todo el personal de salud que atienda a mujeres, en los que se presuma que existan hechos de violencia, tiene la obligación, dentro de las 24 horas siguientes al tener conocimiento de estos hechos, a la atención de la paciente, a informar a las autoridades de esta situación a los fines de que se abra la denuncia, se abra la investigación necesaria. Tenemos una obligación de tramitar la denuncia por parte de todos los órganos receptores. Es decir, una vez que la mujer acuda a alguno de estos órganos, no puede haber un rechazo a la denuncia. Estos órganos están en la obligación de, una vez recibida o una vez de estar en conocimiento de un hecho de violencia contra la mujer, realizar los trámites necesarios para iniciar el proceso penal y comenzar la investigación respecto a estos hechos. Posteriormente, una vez que se realiza la denuncia y se hace el trámite de la denuncia, lo primero que debe hacer el órgano receptor de la denuncia es la imposición de las medidas de protección y seguridad. Estas medidas de protección y seguridad, que hay 13 medidas de protección y seguridad, sin embargo, por temas de espacio vamos a referir unas en particular, que es referir a las mujeres agredidas que así lo requieren a los centros especializados para que reciban la respectiva orientación y atención. Es decir, un órgano policial recibe una mujer que realizó una determinada denuncia por un delito de violencia de género, está en la obligación, si así lo requiere la mujer, de remitirla a un centro, puede ser en este caso una mujer, donde va a recibir una orientación y una atención especializada en materia de violencia contra la mujer y adecuada a su caso en particular. Tenemos reintegrar al domicilio de las mujeres víctimas de violencia, disponiendo la salida simultánea del presunto agresor, cuando se trate de una vivienda en común, procediendo conforme a lo establecido
en el numeral anterior. ¿Qué quiere decir esto? En muchos de los casos que se han dado de violencia contra la mujer, existe una salida de la mujer de la casa. ¿Por qué? Porque el agresor es su pareja, vive o convive con su agresor. En este caso, el legislador establece la posibilidad de ordenar el ingreso nuevamente de la mujer a la residencia y asimismo sacar al agresor de la misma. Uno de los otros es prohibir o restringir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida. En consecuencia, impondrá al presunto agresor de la prohibición de acercarse al lugar de trabajo, estudio y residencia de la mujer. Prohibir al presunto agresor por sí mismo o por terceras personas realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o cualquier integrante de su familia. Estas dos medidas de protección y seguridad lo que buscan definitivamente es buscar ejercer un control, buscar ejercer una especie de de un muro para que el agresor no continúe ejecutando actos de violencia en contra de la mujer. Evidentemente, si existe una violación de cualquiera de las medidas decretadas por parte del agresor, puede dar pie a que se establezcan unas medidas de mayor envergadura. En el numeral 10 tenemos solicitar al órgano con competencia en materia del otorgamiento de porte de armas, la suspensión del permiso de porte cuando existe una amenaza a la integridad de la víctima. Como el mismo numeral establece, en el caso de que el agresor se presume que tiene un porte de armas, el Ministerio Público está en la obligación de solicitar esta información a la Dirección General de Armamentos y Explosivos a los fines de identificar cuál es el arma y suspender el porte de arma de esta persona cuando se presuma que puede existir una amenaza para la integridad de la víctima. Asimismo, está a disposición del Ministerio Público realizar cualquier otra medida necesaria para la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia y cualquiera de los integrantes de su familia. Estas medidas de protección y seguridad, conforme a lo establecido en el artículo número 92 de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia, van a subsistir durante todo el proceso penal. Es decir, estas medidas van a estar vigentes, pueden ser sujetas a una modificación, a la incorporación de nuevas medidas o a una revocatoria, siempre y cuando esta modificación o confirmación de las medidas debe estar decretada por un tribunal de control de forma fundamentada. Asimismo, una vez que se recibe la denuncia, deben realizarse unas diligencias de investigación urgentes y necesarias. Estas pueden ser, como hablamos, referir a la víctima a la medicatura forense para realizar un examen físico, esto en los casos donde hablemos de que se presume existe una violencia física. Por el tema de la violencia física, sabemos que muchas veces, dependiendo del tipo de lesión, la lesión puede desaparecer con el paso de los días, por lo que una de las diligencias principales que se deben hacer y de forma inmediata es referir a la víctima a una medicatura forense a los fines de que se le realice un examen físico. De igual forma, en el caso de la violencia psicológica o para comprobar la existencia de una presunta violencia psicológica, es necesario referir a la víctima a un especialista a realizar una información psicológica. Sobre este punto, desde el año 2007 hasta el año 2014, solo había la posibilidad de que esta evaluación psicológica fuera realizada por los entes gubernamentales, ya sea por el médico forense, por el psicólogo forense adscrito al CICPC, por las unidades especiales que tiene el Ministerio Público o por los equipos multidisciplinarios con los que cuentan los tribunales en materia de violencia contra la mujer. Sin embargo, a raíz de la reforma de la ley en el año 2014, se incluye la posibilidad de que la víctima acuda a un médico privado a los fines de que le realice esta evaluación psicológica y la misma tendrá total validez dentro del proceso penal. Otra de las diligencias urgentes y necesarias es ordenar la comparecencia obligatoria del presunto agresor a los fines de que rinda la declaración y demás diligencias que permitan el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, en este momento se le impondrán de las medidas de protección y seguridad pertinentes establecidas en la ley, que son de las que hemos hablado hace un momento. Hablamos también que van a existir casos que son urgentes y necesarios, casos en los que no puede esperar a la citación
o a la comparecencia voluntaria del agresor, en los que, de acuerdo con el artículo 93, se puede solicitar una orden de arresto a los fines de buscar neutralizar la violencia que está siendo ejercida en ese momento con respecto a la mujer. ¿Cuáles pueden ser las formas de proceder en materia de violencia contra la mujer? Al igual que hablamos dentro del proceso penal, existen las tres formas, las formas básicas de proceder. Existe a través de lo que es una denuncia realizada directamente a través del Ministerio Público. Esto puede ser una denuncia, puede iniciarse una investigación de oficio cuando las autoridades tengan conocimiento de que se ha materializado un delito de violencia contra la mujer, están en la obligación de iniciar un proceso penal y una investigación a los fines de determinar si en efecto ocurrió un delito de violencia contra la mujer y quiénes pueden ser los responsables de este hecho. Asimismo, tenemos una tercera forma de proceder en este caso, que es a través de la interposición de una querella directamente ante un tribunal de control. La querella, como todos sabemos, es una acción que se va a establecer ante un tribunal a los fines de judicializar desde el primer momento la acción, en las cuales yo voy a establecer todo lo que son los hechos que ocurrieron y cómo considero yo que esos hechos se encuadran dentro de un tipo penal específico en la ley que está establecido en la ley. Evidentemente, la querella, a diferencia de la denuncia, debe contar con unos requisitos específicos y una identificación plena del agresor, lo cual posiblemente no necesariamente deba ocurrir en los casos de la denuncia, porque puede existir el caso en el que una mujer haya sido víctima de violencia, víctima de una agresión sexual, y simplemente no sepa quién es la persona, no pueda identificar quién es la persona de su agresor, y esto sea necesario realizarlo, esta identificación sea necesaria realizarla en el devenir de la investigación y el proceso. Además de las medidas de protección y seguridad, puede existir el decreto de lo que son las medidas cautelares. Que estas medidas cautelares, a diferencia de las medidas de protección y seguridad que pueden ser decretadas, pueden ser impuestas directamente por el órgano receptor de la denuncia o el Ministerio Público, estas medidas cautelares deben ser solicitadas directamente por el fiscal del Ministerio Público con competencia en materia de violencia contra la mujer a un tribunal de control especializado en materia de violencia contra la mujer, quien debe dictaminar si en efecto están dados los supuestos para el establecimiento de estas medidas cautelares, que pueden consistir en el arresto transitorio del agresor hasta por 48 horas que se cumplirá en el establecimiento que el tribunal acuerde, una orden de prohibición de salida del país, prohibición de enajenar y gravar bienes de la comunidad conyugal o concubinaria en los casos en los que pueda existir lo que es una violencia patrimonial o económica, la prohibición para el presunto agresor de residir en el mismo municipio donde la mujer víctima de violencia haya establecido su nueva residencia cuando existan evidencias de la persecución por parte de este. Como hablamos hace un momento, supongamos que dentro de las medidas de seguridad que se establecieron fue la prohibición del presunto agresor de acercarse o mantener comunicación por sí o por terceros con la víctima. Y esta persona, de una u otra forma, ha violado estas medidas de protección y seguridad. En razón de esto, el Tribunal de Control, a solicitud del fiscal, podrá decretar esta medida cautelar donde prohíba al agresor residir en el mismo municipio, residir en las cercanías de donde haya establecido la mujer su residencia. Allanamiento del lugar donde se cometieron los hechos de violencia. Es decir, si los hechos se cometieron dentro de un recinto privado, dentro de una vivienda, el Tribunal de Control dictará, igual como podría dictar en un procedimiento ordinario, una orden de allanamiento de ese lugar a los fines de recabar todas aquellas evidencias que puedan tener interés criminalístico y que ayuden de una u otra forma al esclarecimiento de los hechos y determinar las responsabilidades y el cómo, cuándo se cometió el delito. Fijar una obligación alimentaria a favor de la mujer víctima de violencia previa evaluación socioeconómica de ambas partes. Imponer al presunto agresor de la obligación de asistir a un centro especializado en materia de violencia de género, a los fines de que también el agresor reciba una orientación, se le haga un estudio y así buscar que él mismo no sea reincidente
en cuanto al tema de violencia contra la mujer. De igual forma, como con las medidas de protección y seguridad, el tribunal tendrá la posibilidad de decretar cualquier otra medida necesaria para la protección personal, física, psicológica y patrimonial de la mujer víctima de violencia. Es decir, existe una gama de circunstancias, una gama de medidas que puede tener el juzgador en este caso para hacer frente a los hechos de violencia contra la mujer. Vemos que no solo se refieren a medidas que tengan que ver con el tema de la protección física o el tema de la protección psicológica, sino que busca también el tema de la protección patrimonial de la mujer, porque existe uno de los delitos establecido en el artículo 50 de la ley, que es la violencia patrimonial económica, el cual básicamente refiere a que el agresor, en este caso, lo que busca es distraer de todos los bienes de la comunidad conyugal y cortar todo suministro, toda dependencia económica que tiene la víctima con él, a los fines de que ésta vuelva en sí y se mantenga con él. Busca cortar o afectar el patrimonio de la mujer. Hablamos ya de cuáles son las medidas cautelares, cuáles son los modos de proceder. Ahora vemos de quiénes son las personas que pueden realizar la denuncia, qué personas pueden acudir a los organismos que anteriormente hablamos y realizar la denuncia. Evidentemente hablamos de la mujer agredida, los parientes consanguíneos o afines, el personal de salud que tenga conocimiento de los hechos de violencia, las defensorías en materia de violencia contra la mujer, los consejos comunales y cualquier otra institución o cualquier otra persona que tenga conocimiento de la ejecución de un hecho de violencia contra la mujer está en la obligación de acudir al Ministerio Público o a cualquiera de los órganos receptores de la denuncia establecidos anteriormente a los fines de realizar la denuncia. Una de las cosas importantes sobre esto y sobre lo que hay que crear conciencia es el tema de la denuncia. Hemos visto muchas veces que por miedo a las represalias que pueda tener el agresor con respecto a la víctima, estas denuncias no se realizan, terminando la mujer entrando en lo que se conoce como el círculo de la violencia, donde siempre cree por miedo o por la misma manipulación del agresor, siempre cree que este va a cambiar y que estos hechos de violencia van a parar, lo cual no es así y muy comúnmente terminan en hechos mucho más trágicos, como lo hablamos del femicidio. Es decir, que una de las cosas más importantes y uno de los consejos que se le puede dar a una mujer víctima de violencia o a las personas que tengan conocimiento de que de alguien cercano se sienta víctima de violencia de género, es que acudan directamente a los órganos y tomen la valentía y la determinación de realizar la denuncia. Si no, estamos invisibilizando una problemática que cada vez se vuelve más grave y que es necesario frenar. Con esto concluyo mi participación en el webinar. Nuevamente a Jennifer, a Fidel, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir un poco sobre todos los aspectos legales del tema de violencia contra la mujer. Espero que próximamente podamos compartir sobre este tema o sobre otros temas. Muchísimas gracias. Bien, gracias al doctor Millán y a la doctora Edjoli Arraez por compartir con nosotros. En este momento vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Siéntanse en libertad de hacer todas las preguntas que ustedes tengan a bien. Por mensaje privado me han pasado algunas preguntas. Doctor, disculpe, ¿puede dejar de compartir la pantalla? Sí, ya va, que tengo un problema aquí. Listo. Buenísimo, gracias. Bien, entonces tengo aquí algunas preguntas que me han pasado por WhatsApp. En particular, la primera pregunta va dirigida a Edjoli y preguntan en particular cuál sería el tiempo de recuperación para una persona que ha sido víctima de violencia de género durante tiempo prolongado y si esto deja secuelas en su vida, es decir, si puede superarlo completamente
o esto deja secuelas en los aspectos que hemos comentado durante esta ponencia. Entonces, su tiempo. Ya le desactivo el micrófono. Muy bien, excelente. Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Fíjese que yo hablé de algunos cuadros que pueden estar asociados a este tema de violencia de género, ¿no? Y uno de los más, los cuadros que más se activan está asociado con el trastorno de estrés postraumático, ¿ok? Que básicamente habla de la reexperimentación de síntomas que ocurren cuando la persona ha estado frente o ha sido justamente víctima de una situación tan amenazante que pudo ser letal para su vida, ¿okay? Que fue un riesgo de alta letalidad. Entonces, se habla de esta reexperimentación, se habla de dificultad para poder afrontar, digamos, los desafíos propios de la vida porque se hace una disminución de la funcionalidad, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Podrían ser años, realmente, dependiendo, repito, no solamente del nivel de intensidad, ¿okay? de la exposición a la violencia, sino también la frecuencia, y hay una cantidad de elementos, también dependen de los recursos personales, ¿verdad? Por eso es importante, y me uno a las palabras del doctor que nos decía, ir y hablar y denunciar el caso, porque es el primer paso, ¿verdad? Activando este sistema de valentía es el primer paso para la recuperación, ¿verdad? Es el primer paso para poder recibir la ayuda y activar estas redes de apoyo. Entonces, con respecto a cuánto tiempo, va a depender mucho, por supuesto, de los recursos personales, de la manera y de los abordajes que la persona permita. Cuando hablamos de violencia de género, se activa, y de toda situación traumática, se activa la memoria de trauma. ¿Okay? Y se empieza a trabajar desde la reestructuración de esta memoria de trauma, que es sumamente importante, por supuesto lo hace un especialista, de allí la importancia no solamente del proceso de evaluación, que tiene un objetivo, como decía el doctor, ¿verdad? Hacen una solicitud incluso para que se haga una evaluación psicológica que tiene la finalidad de identificar los indicadores junto con el respaldo, el soporte y la evidencia, ¿verdad? Científica de que este hecho ocurrió y que sí tuvo una lesión a nivel física, psicológica, emocional, etcétera. Pero adicional a ello, después de la evaluación, la mayoría de las víctimas queda allí y no se hace el siguiente paso, que debe ser la intervención, ¿okay? Que es todo un programa de apoyo terapéutico, psicoterapéutico, para poder reestructurar esta memoria de trauma, para poder reactivar esos recursos intelectuales, emocionales, sociales, que la persona a los cuales puede recurrir para superar esta situación. Ahora, la buena noticia es que sí, hay una altísima capacidad de resiliencia en el ser humano por naturaleza, que viene dentro de nuestro aparataje, digamos, dentro de esa neuroplasticidad a la que podemos recurrir, ¿verdad? Como seres humanos maravillosos, y sí, a partir de esa resiliencia y de esa reestructuración de la memoria de trauma, puede superarse la situación. Quizás entender que la pregunta no va a ser ¿por qué a mí?, sino ¿para qué a mí?, ¿verdad? ¿Para qué? De alguna forma, para que este sufrimiento necesita darle sentido y propósito, o necesitamos identificar sentido y propósito de ese sufrimiento para no quedar atascados y para que la vida continúe, pero continúe en una mejor, con calidad, con bienestar, que eso es finalmente lo que pretendemos. Okay. Eso sería. Gracias, gracias. Por acá me hacen otra pregunta y va dirigida igual a la doctora Raez. Tenemos también para el doctor Millán, así que no se desconecte. Entonces, tenemos por acá para la doctora, nos están preguntando específicamente, denme un segundo que me están llegando por WhatsApp. Grace Meléndez nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar a alguien que está pasando por violencia psicológica? Es decir, porque es muy fácil apartarnos del problema porque son temas sensibles. Quizás somos conocidos de la pareja y conocemos tanto al agresor como al agredido, pero puntualmente, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a esa persona que está siendo agredida? Sí, excelente pregunta también, muchas gracias. Fíjate que por eso había una de las láminas donde yo especificaba algunas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Uno de ellos es tener esa escucha activa
primeramente esa actitud compasiva. Repito, que nos lleva a conectarnos con su sufrimiento y a tratar de hacer algo por ayudar. Pero ese hacer algo por ayudar no es resolver el problema, porque el problema escapa de nuestro círculo de control. Ese hacer algo para ayudar puede ser solo escuchar, y escuchar desde la empatía cognitiva o desde la empatía emocional. La empatía cognitiva me lleva a entender lo que está sintiendo. Quizás yo no puedo sentir lo que el otro siente porque no me ha pasado, pero sí puedo entenderlo. En mi cabeza puedo comprender lo que está sintiendo y se lo puedo decir, que eso es parte de la validación, ¿verdad? Pero también la empatía emocional es cuando me conecto y siento lo que otro puede sentir porque quizás he pasado por alguna situación quizás similar. Entonces, lo primero es esa escucha activa y sin juicio, sin tratar de resolver el problema, entendiendo que el problema no está en mis manos, ¿verdad? Y quizás aceptando eso con humildad. Segundo punto es ser parte de sus redes de contacto, ¿verdad? Entender que esa persona es posible que recurrentemente pueda tener el contacto conmigo, que me pueda llamar y estar dispuesta, siempre y cuando eso no comience a afectar mi propia salud y mi propio equilibrio emocional, porque también hay un tema de autocuidado, ¿verdad? Y es que cuando nos cargamos de mucha información y no sé qué hacer con ello, no tengo nada que hacer con ella, puede también ser riesgoso para el que esté escuchando, ¿okay? Tercero, un punto muy importante es hacer una invitación, ¿verdad? Para transformar ese miedo en valentía, hacer una invitación a tener la confianza y la seguridad en las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que están llamadas a dar respuesta a personas víctimas de violencia, ¿verdad? Y eso incluye todos los marcos legales y todas las instituciones que legalmente pueden establecer medidas de protección. Entonces, lo que sí sugiero no hacer nunca es nosotros, a menos que, y cuando digo esto, a menos que la vida pueda estar en peligro, allí es posible que podamos hacer una intervención directa, ¿no? Pero siempre se hace la invitación a la víctima para que vaya y haga, se hace incluso el acompañamiento, ¿okay? Entendiendo dentro de esa escucha activa que hay muchos elementos que se van a comprometer. Es casi siempre el tema económico, el tema de estabilidad para la familia, económico, pero uno de los elementos importantísimos es transformar, repito, ese miedo en valentía para hablar, para salir de ese círculo destructivo. Creo que con eso se responde. Perfecto, gracias. Tengo acá una pregunta para el doctor Millán. Dentro de la audiencia hay algunas personas que son ministros religiosos, que son obispos o tienen alguna posición y, digamos, en el ejercicio de sus funciones, ellos tienen conocimiento de algunas cosas que pasan en el seno intrafamiliar, en virtud de la confesión que lo hacen las personas que pertenecen a su comunidad. La pregunta es, ¿ellos están obligados a denunciar ante el conocimiento que tienen de que está ocurriendo violencia dentro de un hogar? ¿O sencillamente les protege el manto que tienen en virtud de su posición eclesiástica? En vista de la posición que ellos tienen en el momento y en la forma en que se hace, en que se tienen conocimiento de la comisión de un delito de violencia contra la mujer, ellos están protegidos por la legislación y exentos de esta obligación de denunciar estos hechos. De hecho, se puede manejar básicamente la misma relación abogado-cliente, donde un abogado, si tiene conocimiento de la comisión de un hecho punible, no solo está exento de la obligación de denunciar, sino que incluso si lo hace, estará violando ese principio, por lo cual yo podría ser sancionado posteriormente. De acuerdo, entonces entendemos de que los obispos, los ministros que le hacen confesiones, ellos están protegidos y no están obligados a denunciar lo que tengan conocimiento en el ejercicio de su función. Exacto. Y ahora a propósito de la siguiente pregunta, si yo no soy el obispo o no soy el ministro de esa religión, sino una persona dentro de la congregación que ministro a los demás, que los ayudo, y por andar ayudando a los demás, visitándolos en sus hogares, haciendo lo que Cristo haría si estuviese en mi lugar, tengo conocimiento de esos hechos, ¿esa misma protección me ampara a mí o solamente? En este caso no, porque en este caso lo que tú estás haciendo es una especie de labor social que puede escapar incluso más allá de lo que es el tema religioso, sino que es un tema de carácter social, en el cual tú estás haciendo un estudio social, estás haciendo una visita en una casa y tú ves que existen indicios de que en ese hogar pueda existir violencia contra la mujer.
tú en efecto estás en la obligación y puedes acudir a redenunciar. Entonces, entendemos de que solamente la protección la tiene el obispo o En el efecto, ministro. la protección va dirigida específicamente para aquellas personas que tengan conocimiento del delito en razón específica de una confesión de carácter religiosa. Sea en la religión que sea, la persona que si va a hacer una confesión y esta persona admite que en esa audiencia, en esa charla que tiene con el obispo, que ha cometido algún delito, esa persona está amparada por el secreto de esa confesión. Sin embargo, si no tienes ninguno de estos cargos y tienes conocimiento, no te ampara esa situación. Es solo para las personas que optan, que tienen estos cargos. Ok, de acuerdo. Gracias, doctor. Por WhatsApp me llega otra para usted, doctor. Me preguntan, ¿qué hago con un vecino que grita y golpea a sus hijos? Eso me genera mucho miedo. Fui víctima de violencia a los 15 años con una tía y su esposo. Sé lo traumático sé lo que sucede y es muy traumático. Al igual que en materia de violencia contra la mujer, cuando tenemos conocimiento de que existe una violencia ejercida en contra de niños, niñas o adolescentes, podemos acudir directamente, que están establecidos en casi todos los municipios a nivel nacional, a los centros de protección del niño, niña y adolescente, que pueden tramitar ese tipo de denuncias. Asimismo, puedes acudir a cualquier órgano policial, al CICPC o incluso al Ministerio Público, que tiene fiscalías especializadas en materia de protección del niño, niña y adolescente, y de igual forma realizar la denuncia. De acuerdo, gracias. Tengo dos últimas preguntas. Una para la doctora Gioli. Me escribe, he sido víctima de violencia psicológica y emocional. Es una condición difícil. No tengo la fuerza suficiente o siento que no tengo la fuerza suficiente para hacer frente y tomar las acciones necesarias. Pregunto, acá en Venezuela, ¿a dónde debo acudir? ¿Qué recursos existen para obtener esa fortaleza? La pregunta es para la doctora Harrington, ¿no? Sí, listo. Yo creo que esta respuesta incluso puede ser compartida, ¿verdad? Entonces, con respecto a la experiencia de trauma que ya has vivido, ¿verdad? Sí, sumamente difícil y es desgastante, ¿verdad? Y llega un momento del agotamiento, porque es un continuo, es una situación crónica de estrés, digamos, que nos lleva a una fase de agotamiento, de desesperanza, donde es difícil poder tomar una decisión porque se comprometen las funciones básicas, ¿no? Para poder decidir, para poder analizar la situación de manera razonable. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Primero, creo que hablar, ¿verdad? Pedirle ayuda, ir a un psicólogo especializado, un psicólogo clínico que pueda brindar el soporte emocional es necesario, no solo para la evaluación, sino también para hacer la intervención, que son procesos distintos y que necesitan realizarse, ¿verdad? Entonces, primero, buscar el apoyo. Efectivamente, hay instituciones, incluso religiosas, que tienen servicios para la familia, donde hay redes de psicólogos que están dispuestos, disponibles, para brindar atención a estas comunidades, ¿verdad? Entonces, pueden hablar con obispos, por ejemplo, y entiendo que una de esas instituciones es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay una red de psicólogos que puede brindar este soporte, que se maneja a través del programa de servicio para la familia. ¿Okay? Entonces, esta es una opción. Otra opción serán, y creo que ahí me puede ayudar un poquito el doctor Alejandro, ¿verdad? Yo estoy en Costa Rica desde hace 4 años, entonces quizás estoy un poco desactualizada, pero sé que el Colegio de Psicólogos que está en Mataracuay tiene espacios abiertos para poder atender personas que lo requieren. Igualmente universidades como la Metropolitana, como la Universidad Católica Andrés Bello y como la UCB. No sé si en tiempos de pandemia se ha activado el teletrabajo, la telepsicología, pero pienso que podría ser una opción si está disponible allá. Pero lo importante, repito, es buscar la ayuda. Bueno, además de buscar la ayuda y
ya haciendo mención a todos los organismos que mencionó la licenciada Ekjoli, que en efecto es así, puede ser directamente al colegio de psicólogo, puede ser a instituciones religiosas que tienen una red de atención a las personas que sean víctimas de violencia, determinadas universidades en el país, y hay determinadas ONG en materia de protección de violencia de género que pues también brindan el apoyo necesario a las mujeres y la orientación para poder acudir y posteriormente realizar la denuncia. Y como mencioné hace un rato, cuando estaba en mi ponencia, el Instituto Nacional de la Mujer, ellos no son necesariamente un centro de denuncias. El Instituto Nacional de la Mujer sirve también, una de sus funciones es la orientación desde todo punto de vista, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, a la mujer respecto a su situación. Es decir, a través de la línea que mencioné hace un momento, que es el 0800 Mujeres, se puede comunicar y vas a tener una atención y una orientación. Te pueden remitir específicamente a un psicólogo que sea parte de ese instituto a los fines de que recibas la atención necesaria para tener la fortaleza y posteriormente realizar la denuncia en contra de tu agresor. Ok, perfecto, gracias. Entonces, vamos a conceder un último tiempo a ambos, comenzando con el doctor Millán, para que hagan una última reflexión de unos 2 o 3 minutos sobre el tema de violencia de la mujer y cómo todos los participantes quizás no hemos sido víctimas o hemos sido víctimas. ¿Qué actitud debemos tener? ¿Qué debemos hacer? ¿Y cuál debe ser nuestra postura para erradicar ese flagelo de nuestra sociedad? Como dije hace un rato, la violencia de género es un tema delicado, es un tema que ha estado presente en la mayoría de las mujeres. La mayoría de las mujeres en algún momento de su vida pueden decir que han sido víctimas de violencia de género y simplemente no han accionado en contra de su agresor en vista de que su agresor puede ser perteneciente a su familia, puede ser una persona cercana, y les da miedo por la estigmatización que pueden tener posteriormente ante la sociedad y los prejuicios respecto a los problemas familiares, a los problemas interpersonales. Mi consejo es, como dije hace un rato, hablarlo, buscar una persona de confianza y que pueda escucharte y asimismo acudir, y lo más importante para buscar frenar todos los hechos de violencia contra la mujer es acudir a los organismos competentes y denunciar. Como lo dije, si no denunciamos simplemente estamos invisibilizando una situación que es muy grave y que muchas veces no le damos la importancia que realmente merece. ¿Por qué? La violencia contra la mujer siempre va en desarrollo. Es decir, lo que empieza hoy como un acoso, lo que empieza hoy como unos gritos, como una agresión verbal, que puedes pensar que simplemente fue producto del momento, eso puede ir evolucionando y puede ir convirtiéndose en lo que es la manipulación, pueden llegar a restringir todas tus libertades personales, incluso y posteriormente el final de eso es la muerte, es a través de un asesinato, de un femicidio. Entonces, la mejor forma de prevención es detectar cuándo podemos estar en presencia de violencia contra la mujer, de actitudes de violencia y frenarlas. ¿Cómo las frenamos? Alejándose si es una relación, alejándose de esa relación conflictiva, de esa persona que lo que hace es generarte un daño, causarte un daño, y también denunciando e iniciando los procesos penales para que estas personas sean sancionadas si en efecto su conducta fue un delito. Incluso pueden haber determinadas conductas de personas hacia las mujeres que en principio pueden no ser un delito, y sin embargo es mejor en ese momento cuando lo identificas para alejarse y para cortar esa relación, porque posteriormente va a iniciar un ciclo de violencia. Mi consejo es denunciar. Gracias, doctor. Sí, listo. Y fíjese que cuando hablamos, ¿verdad?, de este tema, una de las emociones que más se activan tiene que ver con el miedo, ¿verdad? El miedo es una emoción muy poderosa que nos puede llevar a huir, nos puede llevar también a luchar. Pero hay situaciones en las que quizás luchar no puede ser, no es, o sea, y digo luchar de una manera personal, quizás no es la manera, sino buscar mecanismos de protección
instituciones, organizaciones, personas que nos puedan ayudar a, repito, transformar ese miedo en valentía, ¿verdad? Recuerdo las palabras sabias de Teilhard de Chardin, cuando él decía que ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en el cual fue creado. Entonces, necesitamos elevar el nivel de pensamiento, quizás no evitar la revictimización y empoderarnos, ¿verdad? Para entender que también hay recursos adicionales a los que podemos recurrir, y esos recursos adicionales quizás no los vemos nosotros a nivel personal, pero hay otras personas que sí son parte de nuestra red de apoyo, que sí pueden ver y que sí pueden ayudarnos a potenciar esos mecanismos de autoprotección, esos mecanismos para defendernos, para fortalecernos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, quizás escuchar también a las personas. Muchas personas que nos rodean nos dicen y nos alertan sobre cosas que es posible que no estemos viendo, sobre amenazas que para otros pueden ser muy claras, pero quizás para la persona que está dentro de este círculo de violencia lo ve normalizado. Repito, a veces normalizamos la patología y hay que tener cuidado con eso. Entonces, la invitación es elevar el nivel de pensamiento, escuchar a otro y entender que este problema puede ser resuelto, pero en un nivel distinto. Y para eso necesito la ayuda, ¿verdad? Para quizás eliminar, disminuir el aislamiento, entender y dimensionar la situación, ¿okay? No sobredimensionarla, sino evaluarla en su justa dimensión para que podamos ver la amenaza real, ¿verdad? Y en función de eso preservar nuestra propia vida. Porque finalmente, ¿verdad? Los desenlaces trágicos vienen y comienzan a partir de pequeños comportamientos amenazantes, destructivos, que pueden llevarnos a mermar la calidad de vida y a mermar el bienestar. Entonces la invitación, y me uno a las palabras de Alejandro, la invitación es a denunciar, a hablar sin miedo, a tener valentía y a comprender que tenemos mecanismos y esa capacidad de resiliencia maravillosa que nos lleva a tener la vida que nos merecemos, que es una vida sin violencia, una vida mejor, porque son parte de nuestros derechos humanos. Bien, agradecemos enormemente a Yoli de Harrington y a Alejandro Millán por su participación con esas maravillosas ponencias que nos han ampliado el panorama de comprensión con respecto a lo que es la violencia de género. Verdaderamente es un tema sumamente amplio, del cual pudiésemos pasar semanas, diría yo, analizándolo desde todas las aristas y todas las vértices que pudiéramos encontrar en los distintos tipos de manifestaciones de este delito. Ciertamente en el Comité de Mujeres en la Ley estamos definitivamente enfocadas a brindar espacios como este para poder tocar asuntos sociales que puedan ayudar a concientizar a toda la población, en especial al público de abogados, que pudiésemos aportar ayudas o soluciones a estas personas que están siendo víctimas de este tipo de situaciones. Así como tenemos planteado abordar diversos temas a lo largo de nuestra programación para este primer año de la sociedad legal en Venezuela. El presidente posteriormente les hará algunas invitaciones, algunas exhortaciones con respecto a los próximos eventos que vamos a tener como sociedad legal. Les invitamos a todos ustedes también a que puedan unirse a la sociedad legal, que puedan formar parte activa de la solución a los problemas, que podamos realmente involucrarnos en el apoyo a estas víctimas y que no nos quedemos con los brazos cruzados ante estas terribles situaciones que se están presentando. Que realmente podamos poner nuestro hombro a la lid, como dicen por acá, y podamos ser agentes multiplicadores y podamos ser un medio para brindar el apoyo necesario para que estas personas puedan ser atendidas y puedan ser ayudadas de la manera en que se lo merecen, que puedan tener calidad de vida. ¿Okay? Estamos realmente agradecidos por el inmenso aporte que han presentado tanto en el área de la psicología clínica como en el área del derecho a estos maravillosos profesionales que han tenido a bien
compartir sus conocimientos con nosotros en esta noche. Me despido de ustedes invitándolos nuevamente a que puedan seguirnos a través de las redes sociales, a través de todas las publicaciones que periódicamente estaremos colocando con respecto a los futuros eventos que vamos a estar llevando a cabo a través de estos portales. Y que ustedes a su vez puedan invitar e involucrar a sus amigos, familiares y seres queridos para que también puedan obtener el conocimiento necesario para poder ayudar y brindar un apoyo y soporte a las personas que más lo necesitan. Feliz noche para todos. Bien, gracias a todos por haber participado. Ya formalmente concluimos este webinar. Gracias a Yoli, gracias al doctor Alejandro Millán por haber dispuesto de su tiempo y la preparación que requiere estar acá y poder compartir sus conocimientos con esto. Esperamos que esto sea, como decía la Madre Teresa de Calcuta, una gota en el océano, pero ese océano sería menos sin esa gota. Y aquí partimos semillas para poder concientizar a las personas y poder ayudar a una sociedad más como todos queremos y como todos merecemos. La próxima actividad que tenemos planeado será para el mes de noviembre y será con relación al abuso infantil. De igual manera vamos a abordar la parte legal y vamos a abordar la parte psicológica de cómo manejar el tema del abuso infantil acá en Venezuela. ¿Qué conocemos por abuso infantil? ¿De qué manera poder abordarla? ¿Y qué trato podemos darle para evitar también este flagelo y tomar acciones adecuadas? De nuevo, gracias a todos por estar presentes. Este webinar ha sido grabado y será cargado en nuestra plataforma de YouTube y en Facebook. Y le invitamos a todos también a seguirlo. Gracias a todos y feliz noche.